¿Alguna vez sentiste que estás librando una batalla invisible que no tiene fin? ¿Has llegado a pensar que la tormenta que te envuelve no pasará nunca? ¿Te preguntaste si Dios realmente está contigo en medio de todo lo que estás atravesando? Quizás estás en una de esas épocas difíciles en las que las oraciones parecen no ser respondidas, en las que la fe se desgasta y en las que la esperanza parece más una ilusión que una realidad. Pero, ¿y si te dijera que esas épocas oscuras pueden estar escondiendo los secretos más poderosos que Jesús quiere revelarte? ¿Y si te dijera que las tormentas que enfrentas no vinieron para destruirte, sino para revelarte un camino de victoria que muy pocos conocen? ¿Y si te dijera que Jesús no solo tiene el poder de sacarte de las épocas difíciles, sino que quiere enseñarte los secretos del reino para vencerlas desde adentro, con autoridad, paz y sabiduría? ¿Y si te dijera que en medio de esa batalla que estás viviendo hay una voz celestial que no te está gritando desde lejos, sino susurrándote cerca? Estoy contigo, no temas, estoy enseñándote a pelear de otra manera, estoy entrenando tu alma para un propósito mayor que no podés ver ahora, pero que será glorioso. Y si te dijera que detrás de cada noche oscura hay una estrategia divina, una formación espiritual, una capacitación secreta que solo se les revela a los que no se rinden, a los que deciden quedarse y aprender lo que el Espíritu Santo quiere enseñarles. Este video no es solo otro mensaje motivacional, no estás acá por azar. Lo que estás a punto de escuchar no es una palabra cualquiera, es una revelación espiritual que puede cambiar por completo tu forma de ver el dolor, el fracaso, el silencio de Dios, la demora, la traición, la pérdida, la escasez y cada prueba que estés atravesando. Porque hoy vamos a adentrarnos en el corazón de Jesús, ese corazón que no solo resucita muertos y calma tempestades, sino que también forma guerreros en los valles, moldea profetas en el silencio y forja vencedores en las temporadas más oscuras. Quizás nadie lo nota, pero vos sabés que estás luchando con pensamientos que no podés controlar, con emociones que no sabes cómo sanar, con puertas que no se abren, con relaciones que se rompen, con enfermedades que no se van, con una fe que a veces tambalea. Pero hoy vas a ver con otros ojos. Hoy vas a entender que esas épocas difíciles que te han desgastado también te están posicionando, que no estás solo, que no estás loca, que no estás abandonado. Estás siendo visitado por una sabiduría divina que solo se revela a quienes se atreven a quedarse cuando otros huyen, a los que preguntan, ¿qué querés enseñarme, Señor? En vez de solo pedir, ¿cuándo va a terminar esto? Hoy vas a descubrir los secretos espirituales que Jesús reveló a sus discípulos, no con gritos, sino con gestos, no con milagros públicos, sino con instrucciones privadas. Vas a aprender cómo se vence desde adentro, cómo se transforma una temporada de derrota en una plataforma de revelación. Porque Jesús no prometió una vida sin tormentas, pero sí una vida donde cada tormenta se convierte en aula y cada valle en un altar. Donde no solo salís vivo, salís transformado, y donde después de todo el enemigo se arrepiente de haberte tocado. Hoy te voy a compartir 8 verdades bíblicas que van a iluminar tu camino. 8 secretos que Jesús mismo demostró con su vida. 8 llaves espirituales que si las entendés, si las atesorás y si las aplicás, vas a poder atravesar cualquier época difícil sin perder tu paz, tu fe, ni tu identidad. Pero antes, quiero invitarte a hacer algo importante. Comenta. Acá abajo la frase, Jesús me enseña a vencer. Al escribirla, estás activando tu fe. Estás diciendo públicamente, estoy listo para aprender. No quiero solo sobrevivir, quiero vencer. Esa frase será tu bandera,
será tu oración, y si la dejas en los comentarios, no solo estarás sellando tu compromiso, sino también empujando este video para que le llegue a otros que hoy necesitan una palabra de Dios. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Al hacerlo, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este contenido a miles de personas que hoy están en la oscuridad buscando luz. Y gracias a vos, esa luz puede llegar. Felicitaciones si ya sos parte de esta comunidad. Sos parte de algo más grande que vos mismo. Estás sembrando esperanza, estás edificando fe, estás difundiendo la palabra. Y eso agrada al corazón de Dios. Pensalo así. Cada me gusta y cada suscripción es como una semilla que se planta en terreno fértil. Y cuando te unís a esto, cuando participas activamente, estás diciendo, Señor, usa mi vida para multiplicar tu mensaje. Y por eso también te pido que no empieces este estudio sin comentar paz en Cristo. Esa frase es como una oración silenciosa que abre las puertas del entendimiento espiritual. Es una forma de preparar tu alma para recibir lo que el Espíritu va a sembrar hoy en vos. No te distraigas. No apagues este video a la mitad. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser la clave que estabas esperando. Puede ser esa palabra que Dios preparó solo para vos. Y te aviso desde ahora, la penúltima enseñanza de este estudio puede contener una llave profética para desbloquear una bendición que está detenida en tu vida. 2. Jesús en el desierto. La victoria en medio de la prueba. Cuando pensamos en las épocas difíciles, a menudo imaginamos momentos en los que todo parece estar en nuestra contra. Las puertas se cierran, las respuestas no llegan, los recursos se agotan y hasta el alma parece estar en sequía. Pero hay una escena en la vida de Jesús que revela con claridad cómo enfrentar y vencer esas temporadas, y es su paso por el desierto. No fue casualidad, no fue accidente, fue una estrategia del cielo. Dice la palabra en Mateo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Presta atención, no fue el enemigo quien lo empujó, fue el Espíritu Santo quien lo condujo, y esto cambia todo. Porque muchas veces pensamos que estar en una época difícil es señal de abandono o castigo, pero en el reino los desiertos son aulas divinas, espacios donde no se trata de lo que tenés, sino de lo que sos, donde no importan tus logros, sino tu identidad, donde no hay multitudes, sino silencio. Y en ese silencio, Dios forma guerreros. Jesús no entró al desierto por debilidad, sino por obediencia. Estaba lleno del Espíritu, pero también estaba listo para enfrentar un proceso. Y eso ya es un secreto en sí mismo. No todo lo que te cuesta es del enemigo. A veces, lo que más duele es parte del plan de Dios para fortalecerte. Durante 40 días, Jesús ayunó. No hubo milagros, no hubo sanidades, no hubo palabras de afirmación celestial como en el Jordán. Solo calor abrasador, soledad, hambre y la voz del tentador. Porque en toda época difícil, la voz del enemigo se vuelve más astuta, más lógica, más seductora, más insistente, y eso es lo que enfrentó Jesús. Pero su victoria no estuvo en gritar, ni en correr, ni en negociar. Su victoria estuvo en la palabra. Cada tentación fue respondida con un escrito está, no con emociones, no con opiniones, con verdad. Y ese es el primer secreto para vencer épocas difíciles. No negocies con la tentación. Afírmate en lo que Dios dijo. Cuando el enemigo le ofreció pan, Jesús respondió que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es poderoso.
porque en medio de tu desierto no es el dinero lo que te va a sostener, no es la solución humana lo que va a darte paz, es lo que Dios ya habló sobre vos, y si te aferrás a eso, podés resistir cualquier vacío, cualquier carencia, cualquier presión. Después vino la segunda tentación, tirarse del pináculo del templo para demostrar que Dios lo cuidaría. En otras palabras, forzá a Dios a moverse por vos. Pero Jesús no cayó en la trampa. Respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Porque en épocas difíciles, el enemigo quiere que pierdas la confianza y empieces a exigir señales. Pero Jesús nos enseña que la fe verdadera no necesita pruebas, necesita permanencia. Fe no es ver. Fe es confiar aun cuando todo parece estar en contra. Y por último, el diablo le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adoración. ¿Qué le estaba diciendo? Saltate el proceso, toma el atajo, deja la cruz, te doy el poder pero sin sufrimiento. Y esa es una de las tentaciones más peligrosas en las épocas difíciles, la de abandonar el camino correcto por una salida fácil. Pero Jesús no vaciló. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Ahí está el secreto número 3. Cuando el dolor te tiente a conformarte con menos, adora más fuerte. Porque la adoración auténtica, la que nace en medio de las lágrimas, es la que más estremece el cielo. Cuando todo terminó, el enemigo se fue, y vinieron ángeles a servirle. Esa parte es clave, porque después del proceso viene la recompensa, después de la lucha viene el consuelo, después del silencio viene el socorro. Jesús salió del desierto con autoridad renovada, con claridad de propósito, con poder para sanar, enseñar, liberar. El desierto no lo debilitó, lo armó, no lo quebró, lo alineó. Y eso mismo va a hacer Dios con vos. No te trajo hasta acá para matarte. Te trajo para formarte, para revelarte quién sos cuando nadie te ve, para enseñarte a pelear con armas espirituales, para que aprendas a decir escrito está cuando todo lo demás falla. Hoy Jesús te muestra que vencer épocas difíciles no es cuestión de suerte, ni de escapismo, ni de negación. Es cuestión de verdad, de firmeza, de saber quién sos, de saber en quién crees, y de tener la certeza de que el Espíritu no te abandona ni siquiera en el desierto. No minimices el proceso, no huyas del entrenamiento, no maldigas la temporada, porque quizás estás en tu propio capítulo 4 de Mateo, y cuando todo esto vas a salir más fuerte, más claro, más lleno de autoridad, y todo lo que viene después de este desierto no será un reinicio, será una manifestación. 3. La viuda de Sarepta. Obediencia en medio de la escasez. Una de las historias más conmovedoras y reveladoras sobre cómo vencer épocas difíciles se encuentra en la vida de una mujer sin nombre, en un rincón olvidado, en un tiempo de profunda crisis. Una viuda, una madre, alguien que ya no tenía más fuerzas, y sin embargo fue elegida por Dios para mostrarle al mundo cómo se responde al cielo cuando la tierra ya no da más. Hablamos de la viuda de Sarepta, una figura clave que nos enseña que la escasez no es una sentencia final, sino una oportunidad para activar la provisión sobrenatural. El relato está en 1 Reyes 17. El contexto es claro. Hay sequía, hay hambre, hay desesperación. El profeta Elías ha sido alimentado por los cuervos junto al arroyo de Querit, pero ahora el arroyo se seca. Y es en ese punto donde Dios le da una instrucción extraña. Levántate, vete a Sarepta. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Una viuda pobre como provisión para un profeta? ¿Una mujer que estaba por morir como canal de bendición? Acá empieza el primer secreto. Dios no busca lógica, busca disponibilidad.
En las épocas difíciles muchas veces creemos que Dios usará lo evidente, lo fuerte, lo seguro, pero a menudo elige lo débil, lo roto, lo cansado, porque en esas manos se glorifica más. Elías llega a Sarepta y encuentra a la mujer recolectando leña. Le pide agua, y ella va. Le pide pan, y ahí la verdad sale a la luz. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa frase condensa el dolor de muchos corazones hoy. Gente que dice, solo me queda un poco de fuerza, un poco de fe, un poco de ganas. Ya no tengo nada, estoy preparando lo último, después que sea lo que Dios quiera. Pero justo en ese punto de quiebre, Dios lanza una invitación divina. No tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ese hazme a mí primero no fue abuso, no fue manipulación, fue una llave. Dios estaba a punto de activar un milagro, pero necesitaba algo, obediencia en medio de la escasez. Y ahí está el segundo secreto. Cuando obedeces en tu momento más frágil, estás plantando semillas para tu momento más glorioso. La viuda pudo haberse negado, pudo haber dicho, primero mi hijo, después el profeta, pero no lo hizo. Eligió dar lo que no tenía. Eligió confiar cuando todo decía que no. Eligió invertir su último recurso, no en sobrevivir un día más, sino en sembrar en la palabra de Dios, y el resultado fue sobrenatural. La harina no escaseó, el aceite no menguó, cada día había suficiente, no más de lo necesario, no abundancia ostentosa, pero suficiencia perfecta, provisión precisa, milagro diario. En las épocas difíciles, eso es lo que Dios ofrece. No siempre eliminar el proceso, pero sí acompañarte con provisión fiel. No siempre evitar la escasez, pero sí multiplicar lo poco que tenés. No siempre responder como esperás, pero siempre responder como necesitas. La historia de la viuda de Sarepta es una invitación directa a vos. Quizás estás mirando tu tinaja y pensando, esto no alcanza. Quizás estás viendo tu energía emocional, tu fe, tu cuenta bancaria, tu esperanza, y decís, no llego. Pero el Espíritu te dice hoy, poneme a mí primero. Aunque sea lo último que te queda, si me lo das con fe, lo voy a multiplicar. No se trata de cantidades, se trata de corazón, se trata de creer que si Dios te pidió algo en medio de tu dolor, es porque ya tiene listo algo que te va a sostener. La viuda no solo fue sustentada, fue parte de una historia que quedó registrada en la eternidad, se convirtió en modelo de fe, y el lugar donde iba a morir se transformó en altar de provisión. Así funciona el reino. Cuando entregas lo que parece poco, Dios lo convierte en canal de abundancia. Cuando obedeces en el momento más difícil, Dios transforma tu casa en un lugar de milagros. Y cuando pones al Señor primero, Él se encarga del resto. Ese es el secreto que Jesús quiere enseñarte hoy. Que no necesitas tener mucho para ver mucho. Que no necesitas entenderlo todo para obedecer. Y que si estás dispuesto a soltar lo que queda, Él va a multiplicar más de lo que imaginas. 4. Jesús en la tormenta, paz en medio del caos. Hay momentos en la vida en los que todo se descontrola. Momentos en los que sentís que el cielo se oscurece, que el viento ruge contra tus decisiones, que las olas golpean tus emociones y que tu barca, esa pequeña estructura que llamás estabilidad, parece a punto de hundirse. Todos hemos estado allí, todos hemos vivido una tormenta, pero hay una escena en los evangelios que revela una verdad que puede cambiar por completo cómo enfrentás esos momentos. Jesús en la tormenta, dormido. Sí, dormido,
En medio del caos, mientras los discípulos luchaban por mantener la barca a flote, mientras gritaban, se desesperaban y creían que iban a morir, Jesús dormía. Y ahí empieza el secreto. El pasaje está en Marcos 4. Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Esa frase no era una sugerencia, era una palabra profética. Pero cuando están en medio del mar, una gran tormenta se levanta. Y no era una lluvia ligera, era algo violento. El texto dice que las olas cubrían la barca, y entonces los discípulos hacen lo que muchos hacemos en épocas difíciles. Entramos en pánico, se acercan a Jesús y le dicen, «No te importa que perezcamos». En otras palabras, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué estás tan callado? ¿Te suena familiar? Esa es una de las preguntas más dolorosas que nacen en medio de las tormentas. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Pero Jesús se levanta, reprende al viento, le habla al mar y se hace una gran calma. Luego les dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Y ese es el primer secreto que se revela. El problema no era la tormenta, era el miedo. Jesús no reprendió a los discípulos por despertarlo, los reprendió por no confiar, porque ya les había dicho, vamos al otro lado. Y si Él dijo que iban a llegar, la tormenta no era una señal de fracaso, sino una prueba de proceso. Estás en medio de una tormenta. ¿Sentís que tu mundo está siendo sacudido? Escucha esto. Jesús no abandonó la barca. Jesús no fue sorprendido por la tormenta. Jesús no se olvidó de vos. Jesús está en la barca. Y si está en tu barca, no importa cuán fuerte sople el viento, no te vas a hundir. Podrás mojarte, podrás temblar, pero no vas a perecer. El segundo secreto que Jesús nos muestra es su capacidad de traer paz en medio del caos, no después de que el caos termina. Él no necesita que todo se calme para calmarte a vos. Él puede darte paz antes de que llegue el milagro. Porque la verdadera fe no es solo creer que Dios puede calmar la tormenta. Es saber que aunque no la calme de inmediato, Él sigue estando en control. Y si está callado, no es porque no te ame, sino porque está esperando que tu fe madure. Está esperando que recuerdes quién va con vos. Está esperando que dejes de mirar el agua y empieces a mirar su rostro. Jesús dormía porque su descanso no dependía de las circunstancias, sino de su comunión con el Padre. Y ese es el tercer secreto. Tu paz no puede depender del clima, de los números, del diagnóstico, del resultado. Tu paz tiene que nacer del lugar secreto, del espíritu, de la palabra, del saber que estás acompañado. Los discípulos estaban en la barca, pero no entendían el privilegio de estar con el príncipe de paz. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Tenemos a Jesús cerca, pero el miedo nos hace olvidarlo. Tenemos acceso a su presencia, pero preferimos el pánico, y es ahí donde el Señor nos llama a recordar sus promesas, a confiar en su palabra, y a saber que si Él está en la barca, vamos a llegar. No sabes cuándo va a terminar la tormenta, no sabes cómo, pero sabes esto, no estás solo. Y ese conocimiento, esa certeza profunda, es el ancla que te mantiene firme cuando todo tiembla. Quizás hoy sientas que tu vida es esa barca, que el viento representa tus problemas, tus deudas, tus relaciones rotas, tus enfermedades, tus pensamientos oscuros, y que las olas están golpeando tu fe. Pero escucha lo que Jesús te dice hoy. ¿Por qué tenés miedo? ¿Dónde está tu fe? Estoy acá, no te dejé, no te voy a dejar. Este episodio no fue escrito solo para contarte lo que pasó. Fue escrito para mostrarte lo que sigue pasando. Cada vez que el caos intenta hundirte, el cielo te recuerda. La voz que calma la tormenta también habita en tu interior. Así que hoy, en medio de lo que estás viviendo, no te desesperes. No entres en pánico. No dejes que el miedo te hable.
Más fuerte que la fe, Jesús está en la barca, y si Él está, vas a llegar. 5. El horno de fuego. Fidelidad que resiste el fuego. Hay épocas tan difíciles que no solo parecen tormentas externas, sino hornos encendidos desde adentro. Situaciones que no solo nos rodean, sino que amenazan con consumirnos por completo. Son momentos en los que sentimos que estamos siendo probados más allá de nuestras fuerzas, donde las decisiones que tomamos nos pueden costar todo, incluso la vida misma. Pero es en uno de esos momentos que encontramos una de las historias más poderosas de la Biblia, la de 3 jóvenes que se atrevieron a permanecer fieles a Dios, incluso cuando el precio parecía ser el fuego. Hablamos de los 3 hebreos en 1960. El horno de fuego, un escenario de destrucción que se transformó en un altar de manifestación divina. La historia está en Daniel 3. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro y exigía que todos se inclinaran ante ella. Era una orden clara, directa y amenazante. Quien no adorara la estatua sería lanzado a un horno de fuego ardiendo. En ese contexto, 3 jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, decidieron no inclinarse. No lo hicieron con rebeldía, sino con convicción. Sabían que postrarse ante otra cosa que no fuera su Dios sería traicionar su fe. Y eso nos enseña el primer secreto para vencer épocas difíciles. La fidelidad no se negocia, aun cuando esté en juego tu comodidad, tu reputación o tu propia vida. El rey, furioso, les dio una última oportunidad, pero la respuesta de ellos fue tan firme como impresionante. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Ahí está el segundo secreto. La fe verdadera no necesita garantía de resultado, solo necesita certeza de quién es Dios. Y si no, esas 3 palabras contienen una fe madura, firme, profunda, una fe que dice, sé que Dios puede, pero aunque no lo haga como yo espero, igual le voy a ser fiel. En las épocas difíciles, esa es la clase de fe que el cielo busca. Una fe que no depende del milagro, sino del amor. Una fe que no exige condiciones, sino que permanece de pie aun cuando todo lo demás cae. El rey mandó calentar el horno 7 veces más. Era innecesario, pero así actúa el enemigo cuando no logra quebrarte, intensifica el ataque. Y a veces te va a pasar lo mismo. Cuando más firme estás, más se desata el fuego. No porque hayas hecho algo mal, sino porque estás haciendo algo demasiado bien. La fidelidad incomoda al infierno. La obediencia provoca resistencia. Pero lo que viene después del fuego vale cada segundo de prueba. Los 3 jóvenes fueron atados y arrojados al horno. Y en ese momento, algo sobrenatural ocurrió. El rey, sorprendido, pregunta, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ese es el tercer secreto. Dios no siempre apaga el fuego, pero siempre se mete dentro del horno. No evitó que entraran. No evitó que los ataran, no evitó que fueran arrojados, pero se metió con ellos, se manifestó con ellos, caminó con ellos y los desató en el lugar donde iban a ser destruidos. Porque eso también pasa en tu vida. A veces, la prueba más intensa es el escenario perfecto para que Dios se revele como nunca antes. Y lo que parecía un lugar de muerte se transforma en una plataforma de testimonio. Lo más impactante de este relato es que salieron del horno sin un solo cabello quemado, sin olor a humo, sin rastro de daño. Eso es lo que Dios puede hacer. Preservarte en medio de lo que debería haberte consumido.
protegerte en medio de lo que muchos no sobrevivieron, y mostrarle al mundo que cuando Él está con vos, ni el fuego más ardiente puede tocarte. Después de este evento, el rey cambió su decreto. El mismo que antes ordenó adoración a una estatua, ahora reconoce el poder del Dios verdadero. Y los 3 jóvenes no solo fueron preservados, sino promovidos. Ese es el 4.º secreto. Tu fidelidad en épocas difíciles no solo te sostiene, te posiciona, te lleva a lugares de honra. Abre puertas que antes estaban cerradas y hace que hasta tus enemigos reconozcan que hay algo diferente en vos. Hoy Dios te recuerda, el fuego no es el final, es el escenario donde Él se revela. No temas si sentís que el horno se encendió 7 veces más. No retrocedas si el precio de tu fe parece alto. No negocies tu obediencia por comodidad, porque si permaneces firme vas a ver al 4.º hombre. Vas a experimentar una protección sobrenatural, y cuando salgas lo harás más fuerte, más libre y más lleno de gloria. Recordá, la fidelidad no evita el fuego, pero asegura que el fuego no te destruya, y eso, en el reino, es victoria absoluta. 6. José en prisión. El propósito en medio de la espera. Hay épocas difíciles que no llegan en forma de tormenta, ni de fuego, sino como silencios largos. Épocas en las que no hay movimiento, no hay avance visible, no hay señales claras. Es como estar detenido, olvidado, encerrado, como si Dios hubiera puesto tu vida en pausa. Y una de las historias que mejor refleja ese tipo de temporada es la historia de José, el soñador que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encerrado en una prisión egipcia. Pero esa misma historia nos revela un secreto eterno. El hecho de que estés esperando no significa que Dios se olvidó de vos. José había recibido sueños de parte de Dios, sueños de grandeza, de propósito, de liderazgo, pero en lugar de caminar directo a su cumplimiento, su vida parece ir en la dirección contraria, del favoritismo a la fosa, de la fosa a la esclavitud, de la fidelidad al calabozo. ¿Dónde está la lógica en todo eso? ¿Por qué alguien que hace lo correcto termina en una celda? Ahí se revela el primer secreto para vencer épocas de encierro. La fidelidad no siempre se recompensa de inmediato, pero siempre forma el carácter para lo que viene. José no eligió estar allí, pero sí eligió cómo responder mientras estaba allí. Podía haber maldecido, podía haber renunciado, podía haber dejado de soñar, pero en lugar de eso, decidió servir en medio de la prisión. Eso es poderoso, porque cuando la vida te encierra, podés paralizarte o podés crecer en lo oculto. Dice la palabra que José halló gracia ante el jefe de la cárcel y que fue puesto a cargo de todos los presos. En otras palabras, aunque su geografía era de encierro, su corazón era de gobierno. Eso nos enseña el segundo secreto. Donde los demás ven una prisión, Dios puede estar entrenando a un administrador. Donde otros ven castigo, Dios está preparando carácter. Donde otros ven espera, Dios está afinando propósito. Un día, 2 hombres llegan a esa misma prisión, el copero y el panadero del faraón. Cada uno tiene un sueño, y José los interpreta con precisión. Pero antes de que el copero salga, José le hace un pedido humano, entendible, sincero. Acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Pero el copero se olvidó, y José quedó 2 años más encerrado, 2 años más de silencio, 2 años más de espera. Y es en esa parte donde muchos se quiebran, porque después de haber servido, de haber interpretado, de haber sido usado por Dios, lo único que llega es olvido. Pero ahí está el tercer secreto. Cuando los hombres te olvidan, Dios sigue escribiendo la historia. Cuando los accesos humanos fallan, los accesos divinos se abren. El día señalado llegó.
Faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, y entonces, de repente, el copero recordó, y en un instante José fue llamado, afeitado, cambiado, de ropa, y presentado ante el trono. Pasó de la cárcel al palacio en cuestión de horas, porque cuando el tiempo de Dios llega, no hay cadena que lo detenga, no hay olvido que lo frene, no hay encierro que lo limite, no hay mentira que lo apague, y todo lo que parecía una demora era en realidad una preparación perfecta. Cada día en la prisión lo estaba formando para gobernar. Cada noche de silencio estaba desarrollando su discernimiento. Cada conversación olvidada era parte de una estrategia divina. Ese es el cuarto secreto. El propósito de Dios no caduca en la espera. Se fortalece, se purifica, se expande. Lo que José no sabía en la prisión es que un día no solo interpretaría sueños, sino que administraría recursos, gobernaría Egipto y salvaría a su familia. Y que todo ese proceso doloroso tenía sentido en un plan mayor. Si hoy te sentís como José, encerrado, olvidado, silenciado, si parece que tus sueños quedaron en pausa, que tus oraciones rebotan contra el techo, que nadie recuerda lo que hiciste, escucha esto. Dios no te puso en pausa, te está puliendo. No te puso en un cuarto oscuro para olvidarte, sino para revelarte en el tiempo correcto. Y cuando el momento llegue, no vas a volver al mismo lugar. Vas a ser promovido a uno completamente nuevo. No subestimes la prisión, no desprecies la espera, no malinterpretes el silencio, porque ahí, donde nadie te ve, el cielo te está formando para el cumplimiento, y cuando el día llegue, será evidente que no fue suerte, fue preparación, fue fidelidad, fue propósito, y eso ni el olvido del copero, ni las puertas cerradas pueden detenerlo. 7. Jesús y Lázaro. Cuando todo parece perdido, hay épocas tan duras que parecen finales. Momentos en que lo que amás muere, en que la esperanza se entierra, en que el tiempo pasa y el milagro no llega. Días en los que el corazón grita, ¿por qué no vino antes? Y si alguna vez te sentiste así, hay una historia que habla directamente a tu alma, la resurrección de Lázaro. Porque en ese relato no solo hay un hombre que vuelve a la vida, sino una verdad poderosa que puede transformar tu visión del dolor. Cuando todo parece perdido, Jesús todavía puede hablar vida. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. No dijeron su nombre, no dieron detalles. Solo apelaron al amor. Eso nos enseña el primer secreto. Cuando todo se cae, no hace falta una oración perfecta. Basta con recordarle a Dios que sos suyo, que te ama, que conoce tu nombre. Jesús recibió el mensaje, pero en lugar de ir enseguida, esperó 2 días. Y esa espera fue desconcertante. Para muchos, incomprensible, porque cuando amas a alguien, vas corriendo. Cuando sabes que alguien está por morir, te apurás. Pero Jesús se quedó y dijo algo clave. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ese es el segundo secreto. Hay dolores que no terminan en destrucción, sino en revelación. Hay procesos que parecen muerte, pero son escenario de resurrección. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y en esa cultura, el 4.º día era el punto sin retorno, el momento en que todo olor a vida desaparecía, el tiempo en que nadie esperaba ya ningún milagro. Marta salió a su encuentro con el corazón desgarrado. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una frase que se repite en muchos labios. Si hubieras llegado antes, si me hubieras respondido antes, si no hubieras tardado. Pero Jesús, con ternura y autoridad, le respondió, tu hermano resucitará. Y aunque Marta intentó,
espiritualizarlo pensando en la resurrección futura, Jesús le reveló el tercer secreto. Yo soy la resurrección y la vida. No dijo, yo tengo resurrección. Dijo, yo soy. Es decir, la vida no es un evento, es una persona. La esperanza no es un deseo, es una presencia. Y mientras Jesús esté, siempre hay posibilidad de cambio. Jesús se acercó a la tumba, pidió que movieran la piedra. Y Marta otra vez intentó frenarlo. Señor, yede ya. Eso es lo que muchas veces hacemos. Vemos tanto la descomposición que nos olvidamos del poder. Nos enfocamos en el olor y no en la voz que puede revertirlo todo. Nos resignamos a que es tarde y no lo es. Jesús oró, no para rogar, sino para dar testimonio, y luego gritó, Lázaro, ven fuera. Ese grito partió el silencio de la muerte, sacudió los átomos del cuerpo y activó el cuarto secreto. Cuando Jesús habla, ni la tumba puede resistir. Lázaro salió, vivo, pero aún atado, con vendas, con el rostro cubierto. Y entonces Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Porque el milagro de la vida es solo el comienzo. Después del milagro viene la libertad. Después de la resurrección viene la restauración. Y eso nos lleva al quinto secreto. Dios no solo quiere darte vida, quiere que camines libre. No quiere que sigas envuelto en el pasado. No quiere que el milagro esté limitado. Quiere soltarte para que avances. Tal vez hoy estás frente a tu propia tumba, un sueño muerto, un amor enterrado, una fe que hiede, y crees que ya pasó el tiempo, que Jesús llegó tarde, que no queda nada por hacer, pero Él te dice, yo soy la resurrección. No llegué tarde, llegué justo cuando el milagro ya no puede ser atribuido a nadie más que a mí. Y ese es el sexto secreto. Cuando parece que todo terminó, Dios está preparando el mayor testimonio, porque después de esto, muchos creyeron, porque no se puede negar una tumba vacía, no se puede ocultar un muerto caminando, y no se puede detener a alguien que fue devuelto por la voz del Salvador. Así que si estás atravesando la muerte simbólica de algo que amás, no pierdas la esperanza. Jesús sigue llegando a las tumbas. Sigue ordenando que se corran piedras, sigue hablando con autoridad y sigue llamando por tu nombre para que salgas. Porque tu historia no termina en el sepulcro, tu historia termina con un milagro que será testimonio para otros. Y si Él te llama, nada puede detenerte. 8. El desierto de Elías. Cuando querés rendirte, pero Dios te sostiene. Hay momentos tan oscuros que incluso los más fuertes desean desaparecer. Tiempos en los que el alma grita en silencio, ya no puedo más, y nadie lo nota, nadie lo entiende, nadie lo ve. Es el agotamiento después de la lucha, el cansancio que no es físico sino espiritual, el desgaste que no tiene palabras. Y fue en una temporada así que uno de los profetas más poderosos de la historia, Elías, pidió morir. No después de un fracaso, sino justo después de una gran victoria. Y ese detalle revela un secreto profundo. A veces, después de una cumbre espiritual, llega el valle emocional. Elías había enfrentado a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Había orado, y el fuego del cielo había descendido. Había demostrado que Jehová es Dios. Había corrido delante de un carro por kilómetros, pero cuando la reina Jezabel se enteró, envió un mensaje: así me hagan los dioses si mañana a esta hora no te mato. Y Elías, el hombre de fuego, corrió. Tuvo miedo, se fue al desierto, se sentó bajo un arbusto y pidió morir. Basta ya, oh Señor, quítame la vida. Esas palabras todavía resuenan hoy en el corazón de muchos siervos, padres, madres, jóvenes y líderes que están agotados, rotos, al borde.
Y ahí aparece el primer secreto. Dios no rechaza a los que están cansados, los restaura. Dios no condena tu agotamiento, lo comprende. Y cuando no podés más, Él sigue viniendo a buscarte. Elías se acostó y durmió, y un ángel lo tocó, le dijo, levántate y come. No lo reprendió, no le dijo que orara más, no le exigió más fe, solo le dio pan y agua, porque Dios sabe que a veces lo primero que necesitas no es un sermón, sino descanso y alimento. El ángel volvió una segunda vez. Levántate y come, porque largo camino te resta. Eso nos lleva al segundo secreto. Cuando crees que tu historia terminó, Dios dice, todavía te falta. Tus emociones pueden decir, basta, pero el cielo responde, aún no, porque hay más, más por vivir, más por sanar, más por hacer. Y ese alimento que Dios da en lo oculto, en lo silencioso, te va a sostener más allá de lo que crees posible. Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Allí se metió en una cueva. Y otra vez Dios no lo dejó allí. Le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? No porque no supiera, sino porque necesitaba que Elías sacara todo lo que llevaba adentro. Y el profeta habló, he sentido un vivo celo por el Señor, pero estoy solo, y buscan matarme. Ese es el tercer secreto. A veces, lo que más te desgasta no es lo que haces, sino el sentir que estás solo, el creer que nadie te entiende, el pensar que tu esfuerzo no sirve, el cargar con expectativas que te están aplastando. Y ahí, Dios le dice, sal fuera y ponte delante de mí. Y pasaron cosas extraordinarias, un viento fuerte, un terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba en eso. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Elías se cubrió el rostro, porque entendió, Dios no siempre se revela con estruendo, a veces se manifiesta en el susurro, en la paz que te inunda cuando no hay explicación, en la voz que calma tus pensamientos cuando todo ruge, en el consuelo que no tiene forma, pero sí presencia. Ese es el cuarto secreto. Cuando el alma tiembla, Dios no grita, susurra, y ese susurro es suficiente para devolverte la fuerza, para sacarte de la cueva, para volverte a poner de pie. Pero Dios no terminó allí. Le dijo a Elías que ungiera a nuevos líderes. Le mostró que no estaba solo, había 7,000 que no se habían rendido. Y le dio un compañero de camino, Eliseo. Ese es el quinto secreto, no estás tan solo como pensás. Puede que hoy no lo veas, pero hay otros que también están resistiendo. Dios tiene personas que pondrá en tu camino para caminar con vos, para apoyarte, para continuar lo que comenzaste. Elías no murió en esa cueva, no murió en el desierto, no murió bajo el enebro. Elías fue levantado en un torbellino, en un carro de fuego. Dios lo honró hasta el final. Y eso también es para vos. Podés estar quebrado, podés estar agotado, podés haber pensado en renunciar, pero Dios no ha terminado con vos. Todavía te falta camino. Todavía hay unción por liberar, todavía hay discípulos por formar, todavía hay fuego que cargar, todavía hay victoria que alcanzar. Así que, si hoy estás bajo tu enebro, pidiendo que todo termine, escucha el susurro de Dios. Levántate, come, porque largo camino te resta. 9. Pablo y Silas en prisión. Cuando adorás en medio del dolor, el cielo responde. Hay momentos en la vida en los que haces todo bien, y aún así terminás lastimado. Ayudás, sanás, predicás, servís, y como recompensa te golpean, te humillan, te encierran. Es en esos momentos que muchos pierden la fe, porque no entienden por qué algo tan injusto les está ocurriendo si su corazón está alineado con Dios. Pero hay una historia en la Biblia que brilla con una luz única entre las sombras, la de Pablo y Silas, adorando en medio de la cárcel.
Y esa historia nos revela un principio eterno. Cuando la alabanza nace desde el dolor, el cielo se abre con poder. Pablo y Silas habían liberado a una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. No lo hicieron por fama ni dinero, sino por compasión y por obediencia. Pero los dueños de la muchacha se enojaron al perder su fuente de ingresos. Levantaron una calumnia contra ellos y los arrastraron ante las autoridades. Fueron azotados públicamente, sin juicio, sin derecho a defenderse. Los metieron en una prisión interior y les sujetaron los pies en el cepo. No podían moverse. Estaban sangrando. Estaban abandonados. Y ahí aparece el primer secreto. La obediencia muchas veces te lleva a lugares incómodos. No porque fallaste, sino porque estás en el centro del propósito. El dolor no es siempre una señal de que te equivocaste. A veces es una señal de que estás haciendo temblar al infierno. Pablo y Silas estaban lastimados, inmovilizados y solos. Pero a medianoche, en el momento más oscuro, hicieron lo impensable. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Ese acto, tan simple y a la vez tan poderoso, nos revela el segundo secreto. La adoración no es una reacción emocional, es una decisión espiritual. No adorás porque todo está bien. Adorás porque sabes que aunque todo esté mal, Dios sigue siendo digno. Y esa clase de adoración, la que nace del dolor y no de la comodidad, es la que sacude los cielos. Y así ocurrió. De repente vino un gran terremoto. No fue casualidad, no fue natural, fue sobrenatural. Las puertas de la cárcel se abrieron. Las cadenas de todos se soltaron. Ahí descubrimos el tercer secreto. Cuando adorás en el dolor, no solo se abren tus puertas, también se abren las de los que están alrededor. Tu alabanza en la prueba no libera solo tu vida, libera a los que te escuchan. El poder de Dios se manifiesta de forma colectiva cuando alguien decide adorar en medio de las cenizas. El carcelero, al ver las puertas abiertas, pensó que todos se habían escapado. Tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». Y entonces ocurrió lo inesperado. El mismo hombre que los vigilaba ahora temblaba delante de ellos. Les pidió luz, cayó de rodillas y les preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Ese es el cuarto secreto. Tu testimonio en la prueba puede ser el canal para la salvación de otros. Cuando respondes con fe, con paz, con adoración, los que te miran no entienden, y eso les despierta una pregunta que solo Dios puede responder. Pablo y Silas no solo fueron libres, fueron instrumentos para salvar a toda una familia. El Sidosun, carcelero, los lavó, les dio de comer, y se bautizó con todos los suyos. ¿Te das cuenta? Una noche de injusticia terminó en una madrugada de salvación. Un calabozo se transformó en altar. Un dolor se volvió testimonio eterno, y eso nos lleva al quinto secreto. El lugar que hoy te aprisiona puede ser el escenario donde Dios escriba una historia que transforme generaciones. Si adorás en medio del sufrimiento, si clamás en medio del encierro, si no dejas que el dolor silencie tu fe, vas a ver cómo se abren puertas que nadie puede cerrar. Vas a ver cadenas cayendo sin que nadie las toque, y vas a ver a otros que estaban igual o peor que vos, encontrando esperanza porque escucharon tu canto. Tal vez hoy estás en una prisión emocional, espiritual o incluso física. Quizá nadie sabe lo que estás atravesando. Pero si en medio de eso te animás a levantar tu voz, si en vez de rendirte, decidís adorar, si elegís recordar que Dios no te abandonó ni siquiera ahí, entonces prepárate, el terremoto viene, las puertas se van a abrir y tu historia se va a convertir en un faro para muchos que viven encerrados. Recordá,
El dolor no es el final, es el preludio de una manifestación gloriosa, y tu alabanza puede ser la llave que lo active todo. 10. Si llegaste hasta este momento del video, quiero que respires hondo, cierres por un instante tus ojos, si podés, y permitas que las palabras que escuchaste no se queden solo como información, sino que bajen al corazón y se transformen en verdad viva. Porque este no fue un mensaje más, fue una cita divina. No fue casualidad que dieras play a este estudio. No fue accidente que en medio de todo lo que estás viviendo hoy te encontraras con este mensaje. Dios sabía que lo ibas a necesitar. Sabía que en lo profundo de tu alma había una voz que gritaba: ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo atravieso esto sin quebrarme? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? Y a lo largo de este estudio, viste que Jesús sí se manifiesta en la tormenta, sí responde en la espera, sí revive lo que parecía muerto, sí escucha tu clamor incluso cuando nadie más lo hace. No importa si estás en el fuego como los 3 jóvenes en Babilonia. No importa si estás en la cueva como Elías, en la prisión como Pablo, en el foso como Daniel o en el desierto como el pueblo de Israel. Lo importante es que Jesús está en el fuego. Está en la espera, está en la oscuridad, está en el quebranto y está en este momento contigo. Tal vez nadie lo sabe, pero llevas días o meses intentando no rendirte. Sos de los que siguen de pie, aunque por dentro estén rotos. De los que sonríen para los demás, pero lloran cuando están solos. De los que oran y no ven respuestas, pero no dejan de creer. Y si llegaste hasta aquí es porque hay algo en vos que no se rinde, un hilo de fe que no se corta, una esperanza que resiste aunque todo grite ¡basta! Y eso, a los ojos del cielo, tiene un peso eterno, porque no se trata de lo que ves, sino de lo que Dios está formando mientras no ves nada. No se trata de si podés o no podés, sino de quién está con vos mientras sentís que no podés más. Y ese alguien es Jesús. Él no está lejos, no está cruzado de brazos, no está esperando a que seas perfecto. Él está sosteniéndote ahora mismo, con amor eterno, con paciencia infinita, con compasión que no se acaba. Escúchame con atención. Tu temporada difícil no es tu identidad, no es tu final, no es tu sentencia, es solo un capítulo. Una etapa, un tramo del camino, y si lo atravesás con fe, con oración, con humildad, con alabanza, vas a salir del otro lado transformado, vas a salir más fuerte, más sabio, más lleno de Dios, y más preparado para consolar a otros que van a pasar por lo mismo. Porque Dios no solo te quiere bendecir a vos, te quiere usar como puente, como voz, como testimonio, como lámpara para otros que caminan en tinieblas, como bálsamo para los heridos, como ejemplo viviente de que Jesús sigue obrando en las épocas más oscuras de la vida. Así que hoy, no te vayas igual. No apagues este video como si fuera un contenido más. Quiero que hagas algo que, aunque parezca pequeño, es muy importante. Comenta abajo la frase: mi fe resistió la prueba. Sí, escribíla, no por mí, sino por vos. Porque cuando escribís esa frase, estás sellando tu compromiso. Estás diciendo públicamente que llegaste hasta el final, que tu corazón fue tocado, y que vas a salir de esta prueba más fuerte en el Señor. Comenta: mi fe resistió la prueba, y deja que esa frase resuene en el mundo espiritual. Dejáselo saber al enemigo, que no pudo contigo. Dejáselo saber al cielo, que seguís creyendo. Dejáselo saber a otros que lean tu comentario y vean que no están solos, porque sos uno de los elegidos, uno de los que no se rinden, uno de los que siguen amando a Dios en medio de las lágrimas. Y si este video tocó tu corazón, te pido 3 cosas simples pero profundas. 1. Suscríbete al canal, porque cuando lo
Haces, estás apoyando un ministerio que lleva esperanza donde muchas veces no hay iglesia, no hay pastor, no hay voz. 2. Dale me gusta al video. Eso le dice a YouTube que este mensaje vale la pena y que debería llegar a otros corazones que lo necesitan desesperadamente. 3. Compartilo. No sabes a quién podés salvar de una noche oscura solo con reenviar este mensaje. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que jamás te dijo lo que está viviendo. Pero tu acción puede ser la cuerda que lo saque del pozo. Y si ya sos parte de esta comunidad, quiero decirte que me honra tenerte acá. Sos valiente, sos fuerte, sos parte de una generación que busca a Dios con todo el corazón. Y juntos seguimos caminando, día a día, hacia una fe más profunda, más firme, más madura. Quédate ahora unos minutos en silencio. Deja que la música te envuelva y decile algo al Señor. No apagues este video todavía. Este es el momento en que tu alma necesita agradecer. Aunque estés en guerra, agradécelo. Aunque aún no veas la salida, adóralo. Aunque no tengas fuerzas, rendite en su presencia, porque donde hay gratitud, hay descanso. Donde hay alabanza, hay poder. Y donde hay un corazón rendido, Dios siempre se manifiesta. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Y recordá, las épocas difíciles no duran para siempre, pero los que caminan con Dios, sí.